Hola chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Les quiero compartir este bonito short. Está hecho en la talla de 2 a 3 años y para este necesitamos aproximadamente unos 100 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 80 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el total. Esta cadena es múltiplo de 4 por si la quieren hacer más grande o más pequeña. Ya que tenemos la cadena lista, la vamos a colocar así. Asegurarnos de que esté bien derecha porque la vamos a unir. Unimos donde comenzamos al inicio con punto deslizado. De ahí mismo levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. En la siguiente cadena sacamos hebra, pasamos por 2 y hacemos un punto alto. Siguiente, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a continuar todo hasta llegar al final. Un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos en la base. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Continuamos hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, completamos el último punto. Unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Para cerrar la vuelta, levantamos una cadena, estiramos, hacemos lazada, tomamos ese punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya nos queda ese punto en relieve por el frente. El siguiente en relieve por detrás. Metemos el gancho así por detrás y lo volvemos a llevar atrás. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. El siguiente por el frente. De esta forma. Sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. La vamos a estirar para que el punto nos quede flojo. El siguiente por detrás. Metemos el gancho atrás, luego hacia el frente y nos queda así. Sacamos, pasamos por 2, cerramos. El siguiente por el frente. Pasamos por 2, cerramos. El siguiente por detrás. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta haciendo un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Terminamos en este, ahí hacemos la cadena lazada y volvemos a tomar ese punto en relieve por el frente. Los vamos a mantener tal y como están. El que está en relieve por el frente se mantiene en relieve por el frente. El que está por detrás lo seguimos manteniendo por detrás. Uno por el frente, así lo mantenemos, por el frente, sacamos, estiramos un poco para que no nos quede muy pequeño, si no después nos cuesta un poco más. Y ahora el de atrás pasamos así, luego el gancho hacia atrás y lo hacemos en la parte de atrás. Esto es todo lo que vamos a repetir. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Pueden hacer la cantidad de vueltas que ustedes decidan. Cuando lleguen al final vuelven a unir y siguen repitiendo exactamente lo mismo. Una vez llegamos al final, unimos encima del primer punto con un punto deslizado y cortamos la hebra porque voy a cambiar de color. Si ustedes lo quieren hacer todo completo en un solo color, se pueden saltar este paso y no tienen que cortarlo. Vamos a esconderla un poco hacia adentro y ya la que nos quede lo cortamos al ras. Siempre me gusta esconderlo así un poco para cuando lo corte no quede muy pegado al nudo y correr el riesgo de que se nos vaya a soltar. Tomamos el siguiente color, hacemos el nudo
y nos vamos a ubicar en ese mismo punto que terminamos. Apretamos, levantamos 1, 2, 3 cadenas, una de separación y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Nos queda en forma de una V. Ahora hacemos lazada, saltamos 1 y en el siguiente repetimos punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Saltamos 1, hacemos punto alto, cadena de separación, en el mismo lugar punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final, saltando 1 en la base y en el siguiente haciendo un punto alto separado por una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos donde comenzamos. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con la última V, vamos a unir en la cadena número 3 con un punto deslizado. Yo voy a estar cambiando el color cada línea, así que voy a cortar la hebra, nos deslizamos un punto así hasta el centro. Ahí voy a cortar la hebra y la voy a unir con un nudo invisible. Si ustedes solamente quieren cortar ahí y empezar con el nuevo hilo, también lo pueden hacer. Pero a mí se me hace mejor así. Ahora deshago ese punto que uní para tener espacio para hacer el nudo. Conecto el próximo color, el color blanco, con 2 vueltas. Hacemos el nudo y cortamos. Ese nudo es 100% seguro, no se suelta por más que tiren de él. Y nos queda prácticamente invisible como su nombre lo dice. Ahora sí volvemos a unir aquí. Lo unimos para ver más o menos el tamaño de hilo que nos va a quedar para unir. Ahora hacemos la cadena para ir al centro y ahora comenzamos con el blanco. Nos queda más seguro y para mí se me hace más fácil, pero como les dije, ustedes lo hacen como se les haga más fácil a ustedes. 3 cadenas de altura y una de separación. Venimos aquí al centro y repetimos. Una V encima de la otra, punto alto, cadena de separación, en el mismo lugar, punto alto. Pasamos al siguiente, punto alto, cadena y punto alto. Y así vamos a continuar. Nada más deben de asegurarse de que tejen dentro de la V. No se vayan a confundir y tejer en este lado porque entonces le van a quedar puntos de más. Vamos a pasar directo a donde está la cadena de separación. Hacemos el punto alto, nuevamente la cadena y el punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Cuando lleguemos al final, volvemos a cambiar el color rosado y luego el color blanco y así hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el largo deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas en total. Y esto mide un largo aproximado de 20 centímetros. Para que tengan una idea, esto va de la cintura a la entrepierna. Así van a estar seguros del tamaño que necesitan, si quieren más vueltas o menos vueltas. Terminamos con la vuelta de color blanco y vamos a separar el espacio para las piernas. Aquí tenemos 18 puntos que está marcado con un rosado y un rosado. Acá también tenemos 18 puntos, están marcados con azul y azul, para saber cuáles son las piernas. Y estos puntos del centro los vamos a usar para la entrepierna. Como terminamos con el color blanco, ahora yo voy a usar el color rosado para esa vuelta. Lo único que vamos a hacer es, aquí en el centro, hacemos 3 cadenas de altura, una de separación y ahí mismo tejemos el punto alto. Esto no va a cambiar. Seguimos manteniendo las V's. Vamos a la otra, hacemos punto alto, cadena de separación y en el mismo lugar, punto alto. Ya tenemos las dos. Volteamos y vamos a tejer las otras dos al otro lado. Hacemos lazada, nos pasamos directo a esta, tejemos punto alto, cadena,
en el mismo lugar punto alto, nos pasamos a la otra, punto alto, cadena, punto alto. Ahora las vamos a unir. Contamos 1, 2, 3 en la cadena número 3. Yo lo voy a cortar, nos queda algo así, lo voy a cortar para no deslizarme hasta abajo y luego empezar a hacer la pierna porque se hace más complicado. Mejor lo voy a cortar, comienzo la pierna y se hace mucho más fácil. Ahí está. Ya tenemos esa parte lista. Ahora voy a comenzar a tejer en la del color azul. Ustedes pueden comenzar en la que ustedes quieran, la que se les haga más fácil. Ya podemos retirar este marcador o podemos retirarlos todos porque ya sabemos que es después de ese espacio. Nos pasamos directo aquí a la primera V y lo que hacemos es repetirla. 3 cadenas de altura y una de separación. Y hacemos un punto alto. Nos vamos al otro, punto alto, cadena de separación en el mismo lugar, punto alto. Ya tenemos una segunda V. Así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar a este lado. Una vez llegamos aquí al final, al último, ahora nos encontramos con esto que es la unión. Aquí en el centro saltamos ese y aquí vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Y ahora tenemos una V en ese lado. Venimos acá, unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Nos deslizamos al centro y vamos a cortar la hebra para conectar el color blanco. Unimos el color blanco y seguimos repitiendo lo que hicimos en estas vueltas. Una V encima de una V, damos toda la vuelta, vamos a tejer en todas, una por una, llegamos al final, volvemos a unir con punto deslizado, volvemos a cambiar el color y seguimos manteniendo así, una línea blanca y una línea de color rosado. Exactamente lo mismo hasta completar el largo deseado. Una vez completamos todas las vueltas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Yo lo voy a dejar así y con la pierna ancha, no le voy a hacer elástico como en esta parte, sino que lo voy a dejar así, tal y como se ve. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo en la otra pierna. Como nos quedamos aquí con el color blanco, pues vamos a hacer el color rosado. Y esta vez voy a comenzar aquí en el centro. Hacemos el nudo, levantamos las 3 cadenas y una de separación son 4. Y ahí mismo hacemos la V. Ya tenemos ahí la V, solamente nos pasamos a la siguiente. Y la tejemos. Punto alto, cadena y punto alto en el mismo lado. Listo, así vamos a continuar todo alrededor. Cuando lleguemos al final, unimos aquí con esta. Con punto deslizado cambiamos el color y seguimos una línea blanca y una rosada hasta alcanzar la misma cantidad de vueltas de esta pierna. Una vez completamos la segunda pierna, así nos quedó. En esta parte de arriba podemos colocarle una cinta, un cordón, una cadena. Yo tejí una cadena, la pasamos por dentro de los puntos para poderlo ajustar más grande o más pequeño. Tiene un ancho total de 32 centímetros y el largo de 28 centímetros. Si lo quieren más grande o más pequeño, solamente tienen que aumentar o disminuir las cadenas en la cintura. Siempre van a tejer la cadena del tamaño de la cadera y la reducen con el cordón cuando lo aprietan al tamaño de la cintura. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.